Con el mago hemos tenido un montón de cambios y en este video vamos a ver la configuración que van a necesitar para jugar campos de batalla. Muy buenas, ¿cómo están? Comenzamos con este video y no se olviden de suscribirse y dejar su me gusta. Actualmente el mago sufrió bastantes debilitaciones en la configuración de desintegrar. Si bien modificaron un poco para el pecho, su aumento de helamiento no alcanza para cubrir todo lo que le sacaron al desintegrar, ya que esas 2 yardas eran muy importantes para la supervivencia de este. Antes también explotaba en las 5 acumulaciones, ahora tenemos que llegar a 7. Si bien su daño se ha incrementado, no alcanza a hacer el daño que tenía antes. Si bien esta configuración funcionaba muy bien en el pasado y se usaba mucho en los torneos, ahora pasa a segundo lugar por la configuración que le voy a mostrar ahora. Y en esta configuración tenemos muchas variantes que vamos a ir explicando, pero las habilidades que vamos a usar va a ser agujero negro, nova de rayo, viento arcano, armadura glacial y electrocutar. Con algunas variantes vamos a ver la introducción de la habilidad de calcinar y campo escarchado. Las variaciones irán cambiando la configuración si nosotros buscamos más daño, control de aturdimiento o congelación. El modificador activo de agujero negro será este, que es un arma secundaria, que aparte de causar daño, también conmociona. Causa un aturdimiento de 2 segundos. Y solo se puede aturdir al mismo enemigo una vez cada 4 segundos. Y la conmoción que causa dura 3 segundos. Es una habilidad que tiene bastante rango. Incluso la animación parece que abarca menos, pero sigue abarcando todo ese círculo, causando esa explosión. Y el modificador pasivo que llevamos es este casco, que aumentamos nuestro daño cuando acertamos la habilidad. En cuanto a la armadura glacial, vamos a llevar este que nos protege dentro de la tormenta de nieve. Dura 5 segundos, reduce el daño que recibimos un 30%, que es muy importante, y aparte hiela a los enemigos durante 3 segundos, lo que reduce su velocidad de movimiento y de ataque. Cada enemigo helado por la tormenta también otorga un escudo que absorbe. Si hay enemigos alrededor, la tormenta va a ser mucho más grande y la animación de esta habilidad es esta. El modificador pasivo lo llevamos en el hombro, hace que armadura glacial también aumente la probabilidad de golpe crítico en un 5,7% cada vez que atacan, lo que se acumula hasta un máximo de 4 veces. Y el pecho, el modificador activo de nova de rayo, ahora va a invocar un Norbek de rayo que orbita a tu alrededor y libera descargas eléctricas en tu objetivo. Este se va a combinar al otro ataque principal, que es el viento arcano, junto al modificador pasivo que aumenta la velocidad del ataque principal en un 30%. Esto se ve así cuando usamos nuestro nova de rayo. Aparece una esfera que acompaña nuestros ataques básicos. Y el arma principal, el modificador activo de viento arcano, es este. Viento arcano reemplaza nuestro ataque principal para lanzar tornados que aumentan nuestra velocidad de movimiento. Y estos tornados son daño de viento y repele a los enemigos. El efecto de repulsión no puede afectar al mismo enemigo más de una vez cada 6 segundos. Y es por eso que esta configuración es mejor que la de desintegrar actualmente, porque también estos tornados obtienen inmunidad a la pérdida de control y repulsión durante 2 segundos al usar la habilidad. Ahora, si algún día llegan a debilitar este legendario, ya no sé qué va a pasar con el mago, porque están debilitando todas las configuraciones. Y el modificador pasivo que llevamos es este, que inflige más de daño por cada 1% de velocidad de movimiento hasta un máximo de 48%. Cuando potenciamos, nuestros ataques se ven de la siguiente manera, y según los afijos del terror podemos aumentar la distancia de estos tornados. La lista de legendarios en español queda de esta manera. Y en inglés, la descripción y los nombres de los legendarios es esta para que lo copien. Y en conjuntos verdes, con esta versión conviene llevar 4 piezas de impulso de Vitu. Aumentamos la duración de los efectos beneficiosos, la velocidad de ataque y también aumentamos mucho la probabilidad de golpe crítico con hambre de Holga. Antes de explicar las partes avanzadas como el Paragon y las reforjas, vamos a explicar las variantes. Este es el punto medio entre daño y control, porque tenemos el agujero negro, tenemos el nova y tenemos los remolinos y también el efecto de reducción de daño de la armadura de hielo. Si buscamos tener menos control, vamos a tener que cambiar la habilidad de agujero negro por calcinar. Y vamos a tener que cambiar el casco por un modificador activo de calcinar. Se encuentran en el casco. Elegiremos alquimia inclemente. Y en el arma secundaria vamos a poner uno pasivo de calcinar.
Que tenemos la opción de aumentar el daño, con este que aumenta el 19%, o si no, complementamos más lo que sería nuestro viento arcano, porque acá también tenemos los pasivos. Podríamos elegir cristal de aliso para poner un poco más de control. Y si quieren aumentar más el daño, eligen sangre del viento, que este sería mi primera opción para aumentar el daño en vez de poner calcinar, pero le doy todas las opciones posibles, ya que calcinar ahora va a ser una pelota que golpea a los enemigos y rebota. Hace daño de fuego y rayo. Eso significa que también va a aplicar daño de quemadura y conmoción. Como nuestro tornado es daño de viento, va a activar la tormenta de fuego, que incrementa más nuestros daños. Esto sirve si ustedes no tienen una gema, por ejemplo, como consecuencia caótica, para causar quemaduras. Entonces, al lanzar esta esfera ya hacemos un montón de daño, y aparte tiene un tiempo de reutilización bastante corto. Y esta misma configuración va a hacer que los tornados causen congelación, pero solamente los tornados. Hay una configuración que causa mucho más congelamiento, mucho más eficiente, que le voy a mostrar ahora. Como esta está más enfocada en control, vamos a volver a la versión con agujero negro. Vamos a elegir el casco. Volvemos a poner el arma secundaria donde pusimos los vientos congelantes. Vamos a elegir el agujero negro, que causa aturdimiento y que atrae, pero la diferencia es que vamos a cambiar el pecho. No vamos a usar más nova de rayo. En cambio, vamos a poner campo escarchado, que fue mejorado en la última actualización. Ahora causa más efecto de enfriamiento, y vamos a elegir aflicción de Lisana. Una vez que lo elegimos, tenemos que cambiar un arma principal porque no tenemos más nova de rayo. Podemos poner la nueva de agujero negro, que reduce la recuperación al golpear a un enemigo helado, cosa que con esta configuración vamos a tener de sobra enemigos helados. Y cambiamos las habilidades. Si bien perdemos un poco de velocidad de ataque haciendo estos cambios, tenemos un montón de control con esta combinación. Tenemos aturdimiento y congelación y efectos de repulsión con el tornado. Cambia un poco la rotación porque tenemos que usar campo escarchado y después el viento, y después apuntar con el agujero negro. Aparte de golpear a un enemigo helado, vamos a tener la recuperación mucho antes y usar la armadura glaciar para defendernos. Tengan en cuenta que los conjuntos verdes cambian según la variante, porque si ustedes buscan que esté más balanceado, esta sería la combinación, pero también pueden sacar 2 piezas de este conjunto de hambre y poner 2 piezas del conjunto de restitución de sangre que se encuentra aquí abajo, o poner 2 piezas de mochila de varón voraz para aumentar la duración de los efectos dañinos, el aturdimiento y la congelación. También hay algunas opciones que buscan más defensa y eligen poner conjuntos charlatana para poder tener ese escudo mucho más potente y tener supervivencia. En cuanto al Paragon, también va a ser según lo que ustedes buscan. Si van a buscar más daño, más velocidad de ataque, pueden poner el Paragon de Sledger con la rama de la izquierda y poner también sobrecarga para sobrepasar la velocidad de ataque. Si buscan poner gladiador, pueden elegir esta combinación, y si quieren algo más defensivo, eligen la rama de retador con las 5 habilidades de la derecha. En habilidades legendarias tienen sobrecarga. Si quieren bajar el daño a sus enemigos, tienen maldición de debilidad, y si quieren más escudo, tienen benefactor. Y si quieren más escudo en función al campo de batalla, al número de oponentes, pueden elegir cosecha almas. Con respecto a la funcionalidad en el campo de batalla, tienen que activar viento arcano y las otras potenciaciones. Después ya va a depender si tienen agujero negro o calcinar, pero es ir moviéndose, configurando bien las teclas para que le quede bien como el ritmo de ataque básico, y caminar esquivando los ataques. Tengan en cuenta que son golpes pequeños, pero son muchos golpes, así que de igual manera producimos mucho daño haciendo una configuración muy buena, resistiendo los efectos de control y también causándolos. Es por eso que se está usando demasiado actualmente. Quizás reciba un debilitamiento en los siguientes parches y ahí no sabremos qué hacer con el mago, pero esta es la situación actual, es muy bueno.
En cuanto a la función de atributos, es mucho mejor si lo juegan con armadura y resistencia, especialmente con valores muy altos donde la gente no puede alcanzar, pero también lo pueden jugar con penetración de armadura, no es muy importante la potencia. El daño continuo que conseguimos con los efectos no es mucho, pero sí importa para meter los efectos de aturdimiento y congelación. Pero lo pueden jugar tanto de manera ofensiva con las estadísticas de penetración o de manera defensiva con armadura. Ahora sí tengan en cuenta que vamos a estar en rango de los oponentes y que tenemos que mover y atacarnos y esquivar para poder sobrevivir. En cuanto a las reforjas, yo recomiendo esta combinación en todas las partes: reducción de daño recibido de los jugadores, aumento de la duración de los efectos beneficiosos, aumento del daño de los jugadores, aumento del daño de los enemigos que sufren pérdida de control y aumento el daño de los enemigos con escudo. 3 combinaciones de conjunto de venganza, así todas las piezas. En cuanto a los afijos del terror, el más importante va a ser el viento arcano, que aumenta el alcance. Este aumenta la distancia que recorren los remolinos cuando potenciamos los ataques. Segundo lugar, aumento de la velocidad de armadura glaciar. Conseguimos un 8% y se acumula hasta 4 veces. Con uno solo ya basta y alcanza. Tercer lugar, nova de rayo. Aumenta tu velocidad de ataque en un 8% durante 3 segundos. Y lo menos importante va a ser agujero negro, que emite estos rayos aleatorios. Cuando lo usamos no es muy importante. Tampoco campo escarchado si llevamos en lugar, porque solamente conjura un remolino alrededor de nosotros. El que más cambiaría sería si llevamos la habilidad de calcinar, porque este sí es un daño considerable, provoca una explosión. Pero tiene una recuperación de 3 segundos. Si ustedes le ponen más partes, va a subir el daño. Con respecto a las gemas legendarias, estas gemas funcionan bastante bien con este personaje en general, pero como esta es una configuración de ataques básicos, también vamos a tener unas opcionales que van a funcionar bastante bien, como son el caso de Tonel Lobrego, que aumenta el daño de los ataques principales, y otra como Corazón de Licántropo, que también potencia mucho nuestros ataques principales. También Deseo Abérnico, considérenlo una gema excelente, que lo pueden cambiar por cualquiera de las gemas, especialmente por Camino Predestinado. Y ahora, como esta combinación se está haciendo bastante popular del mago, se ve mucho los magos con ataques básicos, una gema para llevarle la contraria sería Sangre Maliciosa, que cuando tenemos poca vida somos invulnerables a los ataques básicos por un periodo muy corto, pero termina molestando mucho. Ahora, en cuanto a las configuraciones de la parte jugador contra entorno, contra monstruos, contra jefes, no ha cambiado mucho. Si bien yo sigo usando la configuración de los 3 anillos para todo, sigue siendo la misma que mostramos en el último video, así que lo pueden ver a continuación o en comentarios detallados en la descripción de este video. Hasta acá el video de hoy, no se olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en los comentarios.